Me da gusto saludarles una vez más, queridos hermanos. Cada día de la Semana Santa trae un mensaje para el cristiano, en los que trae enseñanzas que nos ayudan a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. El estudio del día de hoy, martes, se titula ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 27 al 33, a los que voy a dar lectura. Volvieron entonces a Jerusalén y andando en el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Así que, respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Entonces Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este pasaje aparece en los tres evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 21 versos 23 al 27, en Marcos capítulo 11 versos 27 al 33 y en Lucas capítulo 20 versos 1 al 8. Vemos cómo las autoridades del pueblo judío se acercan a cuestionar a Jesús, resultando cuestionadas. El lunes, Jesús regresó al templo para limpiarlo. El martes fue un día de discusiones didácticas con los escribas, los fariseos, para enseñar a sus discípulos y a todo el pueblo que deseaba escuchar. Las cosas que hizo entre lunes y martes determinaron el enojo de las autoridades hasta el punto de querer matarle. En el atrio del templo se escuchaba mucha bulla, ruidos, voces, gritos. Todo este vocerío de vendedores, cambistas, traficantes, como si fuera un mercado y no la casa de Dios, hacía casi imposible la práctica de la verdadera adoración a Dios. Cuando Jesús limpió el templo, demostró la autoridad espiritual que como Mesías e Hijo de Dios tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que pensaron en sus prósperos negocios que estaban siendo atacados y puestos en peligro. Además, el Señor declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios para pasar al servicio de los intereses económicos de la clase sacerdotal. Como era de esperar, la denuncia de Jesús no gustó para nada a los líderes religiosos y los enojó terriblemente, pues se dieron cuenta que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada y puesta en evidencia. Esto constituyó uno de los motivos más importantes para que desearan matarle. A partir de aquí, podemos ver cómo la tensión entre la relación de Jesús y los líderes religiosos iba en aumento. Lo que estaba en juego era muy importante. Por un lado, la preocupación de Jesús estaba en el verdadero culto a Dios, su ley que había sido abandonada y su misma autoridad de Mesías que era rechazada. Pero, por otro lado, estaban los intereses de los líderes religiosos y el Sanedrín, que desde su posición eminente
miraban a Jerusalén buscando la oportunidad de atraparle y llevarlo a la muerte. Esa situación creó constantes controversias entre Jesús y los gobernantes judíos. Vemos que los judíos cuestionan la autoridad de Jesús y hacían preguntas comprometidas sobre diferentes aspectos, tratando de confundirlo. Pero, en contestación a todas ellas, el Señor puso de manifiesto su sabiduría infinitamente superior a la de ellos. El punto central de estas confrontaciones tenía que ver con la autoridad. Este es un asunto fundamental en la vida de las personas. ¿Quién tiene la autoridad en el gobierno de nuestras vidas? ¿A quién deben obedecer los hombres? ¿Quién tiene la palabra en el debate sobre las cuestiones espirituales, morales o sociales? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos? ¿O los esposos sobre las esposas? ¿Los gobernantes sobre los ciudadanos? Para contestar estas preguntas, necesariamente tenemos que plantearnos primeramente de dónde proviene la autoridad. Y para responder esa pregunta tenemos básicamente dos opciones: o la autoridad proviene de Dios o de los hombres. En los siguientes versículos veremos que la única autoridad legítima, auténtica, es la que proviene de Dios. Cuando Jesús regresó el día siguiente al templo, los gobernantes judíos todavía estaban resentidos porque el día anterior había limpiado el templo. Parece que incluso se habían organizado sobre las preguntas que iban a hacer en caso de que él volviera por ahí. En el verso 27 dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Era un grupo compuesto por el sumo sacerdote en funciones y los que anteriormente habían ocupado ese oficio, y otros sacerdotes importantes. Mayormente, todos ellos pertenecían a la secta de los saduceos y eran quienes dirigían el templo y a todas las personas que servían en él. Los escribas no eran una secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Estos hombres se dedicaban al estudio de la ley y generalmente eran los encargados de su enseñanza, tanto en las sinagogas como en el templo. Los ancianos tuvieron su origen en el antiguo Israel, siendo las cabezas o dirigentes de las diferentes tribus o familias. Con la formación del Sanedrín, los ancianos más importantes llegaron a ser miembros de esta honorable institución. Así pues, cuando Jesús volvió al templo, él sabía que iba a ser atacado, cuestionado por los principales sacerdotes. Lo estaban esperando. Podemos decir que se habían pasado la noche conspirando. Cuando Jesús entró ese día en el templo, los mejores doctores de la ley de ese tiempo, una amplia delegación del Sanedrín, el máximo órgano de gobierno judío, y los ancianos, lo enfrentaron en un ataque formal. Estaban seguros de que lo podían atrapar con preguntas que él no podría contestar. En el verso 28 dice: y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Podemos ver que querían tenderle una trampa. Si él decía que nadie le había dado autoridad, entonces
habría quedado devaluado ante la gente. Y si decía que su autoridad venía de Dios, podían haberle acusado de blasfemia. Notemos primeramente que ellos sentían que Jesús actuaba con autoridad. ¿Por qué? Desde el comienzo de su ministerio, la gente le admiraba por la autoridad con que enseñaba y también la autoridad con la que se enfrentaba a los demonios, como podemos ver en Marcos capítulo 1, versos del 21 al 28. De hecho, los mismos escribas se habían visto anteriormente en la obligación de dar una explicación de esa autoridad. Y lo que dijeron está en Marcos 3:22, dice que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los escribas habían llegado a esta conclusión porque Jesús, según ellos, obraba sin ninguna autorización oficial de parte del Sanedrín y sin sujetarse a ellos. Es como si al preguntarle dijeran: ¿quién te ha nombrado? ¿Dónde están tus credenciales? Muéstranos tu permiso. Pero es ahí donde radicaba precisamente su error. Ellos no tenían ninguna capacidad para dar autoridad al Mesías. Esto solo lo podía hacer Dios. La misión de ellos era reconocer, por medio de las indicaciones de la palabra y por medio de las numerosas profecías, si era de Dios o no. Ellos no creían en él. Cuando le dijeron: ¿con qué poder haces esto?, dudaron del poder de Dios y pretendían que lo hacía con el poder del diablo. Al agregar: ¿quién te ha dado ese poder?, negaban con toda claridad que él fuera hijo de Dios, ya que atribuían sus milagros y el poder no a él, sino que lo hacía con el poder de otro. Con la primera pregunta desafían su autoridad y lo dijeron refiriéndose al día anterior: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús ha probado repetidamente, en muchas ocasiones, que su autoridad viene de Dios. ¿De quién, si no, podría tener el poder de obrar milagros? Todo lo que había hecho. Y si Dios lo estaba avalando de ese modo, quiere decir que lo avalaba en todo lo que hacía. Jesús actuó con su autoridad de Mesías, otorgada por Dios, su Padre, pero los sumos sacerdotes y ancianos no estaban dispuestos a reconocerlo. En el verso 29 dice así: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no evadió la pregunta, no evadió este problema, simplemente no entró en el juego de los sumos sacerdotes, los ancianos. No se puso a darles explicaciones que sabía de antemano no querían oír. Así que respondió su pregunta con otra. De ser cuestionado, pasó a ser cuestionador. Pero, a diferencia de ellos que quieren ponerle una trampa para que diga lo que diga, quede mal y puedan acusarlo, Jesús no los pregunta para ponerlos contra la pared, sino dándoles una posibilidad de hallar una salida. En el versículo 30 dice: el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme.
¿Tenía el Sanedrín capacidad para reconocer esta autoridad divina? Primeramente, ellos tenían que demostrar que eran capaces de cumplir con su deber, de saber si una persona actuaba con autoridad divina o no. Por ello es que les hizo esta pregunta, si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Al inicio del Evangelio de Marcos, vemos a Juan el Bautista bautizando a los pecadores y exhortándolos a la conversión a orillas del río Jordán. Ahí también estaban los escribas y fariseos, aunque de lejos, los mismos que ahora cuestionaban a Jesús. En ese entonces también cuestionaron a Juan, pero no participaron del bautismo que él ofrecía. Jesús mismo lo lamentó porque ellos tenían a Juan por un endemoniado, y podemos ver esto en Mateo capítulo 11, verso 18. En vista de la situación, el Señor Jesús pasó a poner en evidencia su falta de coherencia espiritual, para lo cual les hizo esa pregunta. Jesús no estaba esquivando la cuestión, sino abordándola desde su origen. En el verso 31 dice: entonces ellos discutían entre sí, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Notemos primeramente que como tal el Señor presentó el asunto. Solo hay dos posibles fuentes de autoridad: Dios o los hombres. ¿Serían estos líderes espirituales de la nación capaces de determinar una cuestión tan elemental? Si no daban una contestación coherente, toda su autoridad sería puesta en entredicho, y por lo tanto no tendrían el derecho de cuestionar a Jesús, y también quedarían descalificados para guiar espiritualmente a la nación. Si aceptaban que Juan el Bautista era un profeta, esto implicaría necesariamente que también tenían que dar su aprobación a la misión de nuestro Señor Jesús, puesto que Juan dio testimonio de él, como podemos ver en el Evangelio de Juan, que dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Juan no había otorgado ninguna autoridad a Jesús, pero había afirmado ser el precursor profetizado en Isaías 40, versos 3 y 4. Y con esta autoridad que la palabra de Dios le otorgaba, había llamado a la nación para que se preparara a reconocer y a recibir al Mesías, al que identificó claramente en la persona de Jesús. Siguiendo con nuestro pasaje, en el verso 33 dice así: y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues tenían a Juan como un verdadero profeta. Juan el Bautista
era un problema para los líderes judíos. El llamamiento que Juan el Bautista hizo a la nación para que se arrepintiera fue obedecido por muchos en el pueblo, que no dudaron que Juan era un auténtico profeta de Dios. Sin embargo, los sacerdotes, los escribas y los fariseos se habían negado a ser bautizados por él, porque consideraban que ellos no necesitaban su bautismo de arrepentimiento. Por un lado, esto habría supuesto un enfrentamiento con el pueblo, que creía que Juan era un profeta de Dios, pero por otra parte, ¿cómo podían justificar que no tenían necesidad de un arrepentimiento? Tal como el Señor Jesús lo planteó, quedaba claro que tanto la autoridad de Juan como la suya procedía de Dios. Si habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, también le rechazarían a él como Mesías. Prácticamente no aceptaban la autoridad de Dios. Esto es mucho más serio de lo que a simple vista puede parecer. Lo que estamos considerando es que si una persona no cree el mensaje de los siervos de Dios, tampoco creerá a Jesús, porque en el fondo lo que está rechazando es la autoridad de Dios. Aunque por supuesto la responsabilidad de estos judíos era mucho mayor, puesto que habían tenido ante ellos todas las evidencias posibles de esta autoridad. En el versículo 33 dice así: así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A la comprometida pregunta de Jesús, ellos contestaron con un no sabemos. En realidad, su ignorancia era una excusa para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían. Pero esto es totalmente irracional. Para poder mantener esa actitud, tenían que cerrar los ojos a toda la evidencia que había delante de ellos, tanto acerca de Juan el Bautista como del mismo Señor Jesús. Es cierto que esta postura es cada vez más frecuente en nuestro mundo moderno. Por ejemplo, los agnósticos miran el universo y contemplan todas las maravillas de la creación, pero finalmente concluyen con un no sabemos quién habrá hecho todas estas cosas, si las habrá hecho Dios o no. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Bueno, ya conocemos como una búsqueda desesperada para dar una explicación razonable. Nos quieren convencer de que todo el inmenso universo debe su existencia a la casualidad. El apóstol Pablo al respecto dice en Romanos capítulo 1 versos 20-22 lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los líderes judíos de esa época de Jesús dijeron que no sabían, cuando delante de ellos había tanta evidencia. Finalmente, no podrán evadirse de su responsabilidad ante Dios. En realidad, los judíos no tenían un problema de conocimiento, sino uno de disposición para obedecer la voluntad de Dios.
Si ellos se cerraban de esta manera ante las evidencias de la acción de Dios, era inútil que el Señor les explicara más, pero al mismo tiempo quedaba también claro que ellos no tenían el derecho ni la capacidad para juzgar a Jesús o pedirle cuentas. Hermanos, suele suceder que cuando nos sentimos cuestionados por Dios, cuando sentimos que Él nos pide una respuesta, tratamos de evadirnos. Intentamos posponer la respuesta, pero negarnos a responder al Señor nos afecta sobre todo a nosotros. Nos cierra a recibir su gracia, a recibir sus bendiciones y nos mantiene en oscuridad. Qué tremendo pensar que nos puede suceder como a estos personajes que hemos estado estudiando, cuando nos dejamos mover por la soberbia, que nos impide reconocer nuestros errores y pecados. Cortamos la comunicación con nuestro Dios. Le hacemos sentir a Dios que no estamos dispuestos a escucharlo y por lo tanto lo estamos rechazando. Con un gesto tan simple, pero que complica a la gente para no realizarlo, admitir que uno se equivocó y pedir perdón. Eso es todo lo que se necesita. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la lección de este pasaje llega hasta nosotros. Lo que Jesús espera de cada uno de nosotros es que actuemos. Hermanos, somos salvos por gracias. Debemos dar testimonio a las personas que están a nuestro alrededor que Cristo vive en nosotros y que estamos dispuestos a trabajar y a obedecer su mandato. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.